Por Cristo, y lo hacemos teniendo muy presente la petición del Santo Padre, el Papa Francisco, de hacer una jornada de oración y ayuno por la paz en Siria, en Oriente Medio y en el mundo entero. Pedimos al Señor y a la Santísima Virgen que intercedan por todas las víctimas del conflicto que afecta a la población de Siria. Señor en el cielo y la tierra, paz Señor en las olas del mar, paz Señor en las horas que mueres sin saberlo la brisa al pasar. Tú que has hecho las cosas tan bellas y les das una vida pura, pon Señor tu mirada sobre ella y devuelve a los hombres la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo unigénito otorgas la paz a los hombres, por intercesión de la siempre Virgen María, conceda a nuestro tiempo la tranquilidad deseada, para que formemos una sola familia en la paz y permanezcamos unidos en el amor fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado.
Lleva a hombros el principado y es su nombre maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Palabra de Dios. El Señor anuncia la paz al pueblo. El Señor anuncia la paz al pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. El Señor esté con vosotros. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué salud era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos sacerdotes y queridos peregrinos todos en el corazón de Jesús y María. Estamos celebrando el santo sacrificio de la misa en la víspera de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen, que es mañana.
Este gran acontecimiento, como amanecer del cristianismo, me ha brindado la ocasión para que meditemos sobre la vida de la Virgen María y más en concreto sobre el aislamiento o soledad social que tuvo que sufrir desde que tuvo uso de razón hasta sus desposorios con San José. Aislamiento que llegó en algún momento hasta el rechazo de sus conciudadanos. La Virgen nació como los demás niños y se desarrolló según las leyes biológicas comunes. Pero ella, llena de gracia e inmune de toda inclinación al pecado, tuvo comunicaciones divinas, incomunicables, y es de suponer, dice el gran mariólogo Frank Michel Williams, que no se le pasó por la mente si podía manifestarlas a persona alguna. La Virgen, como nos dirá San Lucas, fue desde sus primeros años una contemplativa silenciosa. Todo lo guardaba y meditaba en su corazón. Era una niña santa y por eso resultaba extraña a los demás. La persona normal que va creciendo conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, y la conciencia le denuncia lo malo cuando piensa y hace el mal. La Virgen, por su concepción inmaculada y plenitud de gracia, jamás tuvo una experiencia de este género. Nunca tuvo ni pudo tener inclinación alguna al mal. Siempre su conciencia la invitaba e inclinaba a lo bueno y siempre correspondía fielmente a las más ligeras sugerencias de Dios. María, como sabéis, vivía en la pequeña ciudad de Nazaret, entre hombres y mujeres, víctimas como nosotros de la concupiscencia, que caían como nosotros en la tentación y pecaban. Ella no tuvo relación alguna con ese mundo de pecado. Jamás escuchó, por ejemplo, una conversación inconveniente con agrado. Ni se lo contó a nadie. Nunca intervino en una disputa o altercado. Hablando humanamente, ni siquiera comprendía cómo pecaban los hombres y mujeres, cómo quebrantaban los mandamientos. La Virgen veía que el pecado es algo monstruoso. Veía como en un espejo el estrago que el pecado causa en las almas. No podía entender cómo el hombre es tan pecador. Por eso se encontraba sola. Se veía única. Solamente le quedaba como refugio el recurso a Dios. Vivir con Dios y en Dios era para ella una necesidad tan imperiosa
como es el respirar para nosotros. Esta soledad social, al comprobar cómo reaccionaban los demás ante aquel modo de ser tan particular de ella y cómo se portaban con ella, creció de una manera terrible. Los habitantes de Nazaret se extrañaron ante aquella conducta especial de la Virgen y se corrió el negativo y frecuente comentario que nosotros hacemos sobre el raro comportamiento de aquella adolescente y joven modelo. Para ellos, para los habitantes de Nazaret, era incomprensible aquella forma de actuar. Y como ocurre en estos casos, se la tenía por soberbia, altanera, como una mujer que se consideraba mejor que los demás. La más humilde fue tachada más de una vez como la más altiva de todos, hasta considerarla como ignominia de la casa de David, de la que descendía. Por ser y vivir santamente, su vida resultaba incomprensible para sus vecinos y huyeron de su trato con ella hasta algunos de sus parientes. Queridos peregrinos, esta soledad social e incomprensible no es un fenómeno pasado. La degeneración religiosa y moral actual es de tal magnitud que, como dice la Virgen en los mensajes a Luz Amparo Cuevas, el pecado es tenido por virtud y la virtud como pecado. El relativismo laicista, tan denunciado por Benedicto XVI, ha creado una mentalidad en nosotros absurda por inmoral y antirreligiosa. Y se ridiculiza y se trata de anticuada y de rara a la persona que quiere vivir el cristianismo como Dios manda. No se tolera ni menos se justifica un defecto en aquel que quiere vivir conforme a la ley divina. ¿Ves para qué va a misa? ¿Ves para qué va al Paro Nuevo? Así dice. Parece escandaloso el vivir contracorriente, porque la corriente se ha convertido en normal, lo normal en legal y lo legal en lícito y moral, porque muchos se casan por lo civil, se considera el matrimonio civil como el de la Iglesia, porque muchos se divorcian y se casan por segunda vez. Esa unión se tiene como legítima, no como adulterio. Porque muchos comulgan sin confesar el pecado mortal, se tiene como abolida la confesión, el sacramento de la penitencia. Y hasta se llega a afirmar por algunos que si Jesucristo viniera hoy a este mundo, no sería tan exigente, cambiaría la doctrina. A ella ha aludido hace poco el Papa Francisco. Aun dentro de los miembros de la misma familia hay diversidad
y contrariedad sobre la vida religiosa y moral. Tal vez alguno de vosotros habéis experimentado cierto aislamiento y soledad social por haberos convertido, por venir a rezar a este prado, elegido por la Virgen para derramar multitud de gracias y cambiar a nuestra sociedad. Pero tenemos que ser testigos gozosos del Evangelio. El Papa ha repetido, hay que ser auténticos y coherentes. Que nuestra vida de cristianos sea lo que el ser cristiano significa: ser de Cristo, vivir conforme al Evangelio, cuya doctrina es inmutable. Lo dijo el Señor: mis palabras no pasarán. Necesitamos la virtud de la fortaleza, no para luchar, sino para resistir al empuje arrollador de esta sociedad laicista y materialista, para la que cuenta solo el número. Queridos, estamos en el año de la fe. Sin fe no hay fortaleza. No podemos resistir si no vemos, como veía la Virgen, lo que es el pecado y sus consecuencias. No soportaremos el aislamiento social si no vemos el estado lamentable de la sociedad en que vivimos. Cristo vivió este aislamiento y murió casi solo en la cruz. La Virgen, como hemos referido, vivió este aislamiento, pero hizo en todo lo que el Señor la dijo: hágase en mí según tu palabra. Amparo vivió este aislamiento hasta por eclesiásticos y personas cercanas. Cristianos, vivamos contracorriente, aunque no nos entiendan y aunque nos aíslen. Que nuestra vida sea auténticamente cristiana, cumpliendo con nuestras obligaciones personales, profesionales, morales y religiosas. Y termino con estas palabras del Santo Padre: seamos cristianos de verdad, no de etiqueta. Que la Virgen nos dé gracia para ser así, no ser cristianos de etiqueta. Que así sea. Por el Papa Francisco y por todos los obispos de la Iglesia Católica, en especial por nuestro arzobispo don Antonio María, para que apacienten santamente el rebaño, a ellos confiado. Roguemos al Señor. En unión con las intenciones del Papa, para esta jornada de ayuno y oración, imploremos a Dios el don de la paz para la nación siria y para todas las situaciones de conflicto y de violencia en el mundo. Roguemos al Señor. Por todas las familias divididas o que atraviesan dificultades económicas y sociales, para que a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda de la Iglesia puedan descubrir el sentido cristiano de la vida y nunca duden de la misericordia del Padre. Roguemos al Señor. Por todos los que colaboramos y formamos parte de esta gran obra de la Virgen, para que seamos constructores del reino de Dios,
según los dones que cada uno haya recibido, y demos testimonio de Cristo con mansedumbre y humildad. Roguemos al Señor. Cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu gozo vivir. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de puedas recibir. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de expiación al celebrar la memoria de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, y pedimos para tu familia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, y proclamar tu grandeza en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella es tu humilde esclava, que al recibir el anuncio del ángel Gabriel concibió en su seno virginal al Príncipe de la Paz, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Ella es la Madre fiel que se mantuvo intrépida, en pie junto a la cruz, donde el Hijo, para salvarnos, pacificó con su sangre el universo. Ella es la discípula de Cristo, alumna de la paz, que orando con los apóstoles esperó la promesa del Padre, el Espíritu de la paz, de la unidad, de la caridad y del gozo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, Hosana. En el cielo, bendito el que viene el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. 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 Oremos. Concédenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de la Paz, cultivemos eficazmente entre nosotros la paz que Él nos dio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.